En los restaurantes se traen aceitunas y los huesos siempre están a la vista, lo cual me parece horroroso, digamos. Esto lo apunto. Quizá tendríamos que ponernos de acuerdo sobre lo que significa hacer diseño o el diseño. Para mí el diseño es hacer que las cosas que utilizamos, lo que llamo objetos útiles con un guión, pues funcionen lo mejor posible y estén mejor resueltos. Yo aluciné, yo cuando me leí el libro de Norberto Chávez de Anne Ricard y veía producto y pensaba, ¿pero si esto? O sea, ¿cuántas casas con enchufes? ¿Cuántas antipolillas? ¿Cuánto todo? Mi padre, francés, en el sur de Francia, en una ciudad que se llama Agen, él estaba en una droguería trabajando porque su tío era el responsable de la droguería y le dijo, empiezan a nacer ahora unos laboratorios que ya preparan los productos, no es la farmacia que los prepara, sino que ya se hacen composiciones. Y esto mi padre, que era muy emprendedor, dijo, pues yo quiero enterarme de qué va. Se fue a París, entró en una de estas empresas y le dijeron, bueno, aquí usted puede trabajar, pero necesitamos gente en Sudamérica. Sudamérica no, en Centroamérica. ¿Quiere usted ir a La Habana a ser nuestro representante? Dijo, bueno, pues muy bien. Se fue. Él había alquilado una casa con un alemán y un inglés. Compartían, digamos, ese gasto del piso, digamos, y en el momento dado, pasados los años, se declaró la guerra del 14 y tanto el inglés como el alemán como él tuvieron que volver cada uno para luchar por su país, lo cual para él fue un shock muy tremendo de pensar que esa persona con quien compartía, digamos, una amistad, una relación, iba a ser su enemigo, ¿no? Para él fue una cosa importante entonces. Bueno, él hizo la guerra del 14, en la batalla de Verdún, además, resultó herido y tal, y cuando terminó la guerra, pues volvió al laboratorio y dijo, bueno, yo ya he terminado la guerra, ya está repuesto lo de La Habana, ahora si quiere usted puede ir a Barcelona. Y allí pues conoció a mi madre, vio que el negocio de la farmacia era algo realmente que tenía futuro, montó un laboratorio propio y lo fue desarrollando, etcétera, y así se instaló aquí, y aquí nacimos. Mi madre era oriunda del Valle de Arán. Como no había televisión ni había nada en aquella época, ni radio, no llegaba. La luz en el Valle de Arán llegaba a las 6 de la tarde, que decir, antes de las 6 no había luz. Entonces teníamos que divertirnos y para divertirnos teníamos que inventar cosas. Entonces pues hicimos unos carritos con unos troncos que cortábamos, hacíamos ruedas. Y en fin, bajábamos por los prados, digamos, con unos frenos que eran unas barras que se levantaban, en fin. Y sí, teníamos que ingeniarnos porque no había otra cosa que hacer. Me llamaba la atención la forma de las cosas.
el por qué tenían esa forma. Y particularmente habían unos postes con una especie de cruz y habían unas piezas de porcelana blancas en donde estaban los cables de no sé qué, si era el telégrafo o de la electricidad. Y veía que era una forma que estaba muy bien porque había una especie de toro que permitía una forma tórica que permitía que se engancharan allí los cables. Y cosas así, pensaba, pues mira, esto está bien. Y luego pues me enteré más adelante que era de porcelana porque era aislante, en fin, etcétera, toda una serie de consideraciones. Y así, esto quizás sí que tenía algo que ver con esta curiosidad de ver, digamos, que la forma tiene una función, digamos, no es simplemente una forma por ser bella, sino por tener un resultado práctico, ¿no? Había tenido una profesora en el Liceo francés de dibujo que montó una pequeña academia y me dijo si quería yo seguir después de las clases, ir a su academia. Allí me habló de la Bauhaus, en fin. Es un sinfín de influencias que concurren a crear una vocación, ¿no? Terminé lo que era el bachillerato francés, lo terminé en Burdeos en el año 46. A partir de allí mi padre dice, bueno, ve ahora a hacer prácticas, porque tenía un laboratorio, mi padre, un laboratorio farmacéutico, y dijo, para entrar quiero que sepas un poco lo que es el mundo del comercio, del negocio y tal. No existía ESADE y cosas de estas en aquella época, ¿no? Yo estuve en una empresa relojera, pero no entendía nada de relojes, pero en fin, hacía lo que me decían, ¿no? Luego me fui a Inglaterra, agencia de transportes y viajes en Londres. Había los escaparates, porque era todo un edificio inmenso, los grandes escaparates para viajes. Pero cuando venía un avión, una maqueta de avión, lo ponían. Cuando ponía un barco, lo ponían. Cuando ponía un cartel sobre la Costa Azul, ponían. Pero aquello era un desorden y yo que cada día pasaba adelante y decía, qué horrible es esto, vamos, no hace propaganda de nada. Y ofrecí, digo, si quieren yo les puedo montar un escaparate. Y monté un escaparate en que recorté unos personajes y unas cosas y puse las cosas con una cierta lógica. Y cuando el director pasó, dijo, hombre, ¿qué ha pasado? ¿Quién ha arreglado este escaparate? Pues este señor que viene de España, que está aquí, que suba. Y me dijo, usted veo que tiene criterio, tenemos que hacer un stand en el British Industries Fair, ¿quiere usted hacerlo? Bueno, pues de acuerdo, ¿por qué no? Pues sencillísimo, hay que decir, unos paneles, unos textos y tal. Y luego lo hice para la Ideal Home, y luego lo hice para el British, los anticuarios, y entonces me enteré de que existía el diseño. Se me abrieron los ojos a una profesión que no sabía ni que existía. Y esto es lo que me puso en marcha. André Ricard es de una época que es de autodidacta total, es decir, que lo que luego hablan de la artesanía o el diseño y tal, creo que claro, a nivel de conceptualización y de enfoque se lo ha tenido que hacer todo. Entonces pienso que cuando uno está en una situación en la que todo es nuevo y tiene que incluso justificarse a uno mismo, ¿no? Es decir, necesita estar tranquilo de lo que está haciendo. Comprendí que había una profesión y que es cuando descubrí además a Raymond Loewy, el libro que escribió Never Live Well Enough Alone. Raymond Loewy es como si fuera el gurú del diseño industrial en Estados Unidos en el mejor momento, digamos, de la historia en los inicios.
Yo me enteré que era un señor, que era un francés que se había exiliado a Estados Unidos. Pensé, hombre, yo francés, el francés, voy a ver si me contesta. Me enteré, me costó mucho encontrar su dirección, pero al final pude escribirle. Tener esa carta y que hay un señor súper joven que coja, escriba, le escriba a este hombre por una carta que llegue en un avión al cabo de Dios sabe cuánto, que le conteste, que llegue, es decir, que se cartee en este sentido, me parece, es decir, luego dicen, bueno, las cosas te pueden venir por casualidad, por suerte, por no, pero está claro que tenía una fijación, tenía una manera de ver las cosas en ese momento, tenía un arrojo de lanzarse a una piscina y de querer entender las cosas, que eso es una parte de la historia, digamos, de aquí de España. Realmente me he construido mi forma de ser hablando con gente, porque no había escuelas de diseño, quiero decir, no existían, quiero decir, tenías que hacértelo tú mismo. Como mi pasaporte era francés, me permitía, digamos, hacer cosas que no podían hacer otras personas. Pero yo recuerdo haber ido hasta Portbou, coger un taxi, subir a un pico que no sé cómo se llama, con una collada, me esperaba un taxi francés, bajar y coger el tren y seguir de Cerver a Burdeos o al Ginebra o donde fuera, ¿no? Claro, el país estaba cerrado. Esto los que hoy en día viven en España y en Cataluña no se dan cuenta de lo que era aquellos momentos. Pasaban unas cosas enormes en el resto del mundo y aquí no pasaba nada, quiero decir, ¿no? Y es así, digamos, eso del camino al andar, ¿no? Quiero decir, no había otro remedio. Y es el que dotó de contenido y de sentido a lo que ha significado el diseño para esta ciudad. Bueno, le dio contenido a algo que no existía y a partir de ese contenido esta ciudad ha construido una trayectoria muy larga que le ha permitido posicionarse en un mundo. Yo creo que se lo debemos, sinceramente creo que se lo debemos, porque además ha hecho el esfuerzo de tratar de conceptualizarlo, de explicarlo y de intelectualizarlo en el mejor sentido, ¿no? O sea, ha intentado dar ese salto de la práctica, digamos, artesanal al pensamiento intelectual, en el que la mano se queda un poco atrás y se lleva al mundo de la producción en serie. Yo en el caso de André creo que se podría llamar, o sea, como una voluntad muy clara de democratización de la belleza en el sentido amplio, ¿no? De la belleza vinculada a la utilidad, a las cosas que nos hacen mejor la vida, a la necesidad y a dotar masivamente, antes de que fuese desde un punto de vista consumista, a la sociedad de aquellas cosas que te pueden hacer la vida mucho mejor. Bueno, vinieron a verme los de la leche Rania, querían tener un frasco para ellos exclusivo. Y entonces yo estudié, claro, era un problema como todo problema de diseño, has de ponerte en el papel del usuario inmediatamente y ver cuáles son los gestos que se hacen, dónde se guarda, cómo se guarda y tal. Y observé que evidentemente las botellas que se guardaban siempre en la nevera, en la puerta de la nevera, que tenía como un reborde, como una pequeña barandilla para dejar las botellas, y observé que las botellas cuando están dentro de la nevera siempre están humedecidas, por lo tanto la botella era difícil de coger, no se podía cerrar completamente la mano y sobre todo por el hecho de que había la barandilla exigía subir la botella, no se podía extraer simplemente de frente. Y en este gesto se escurría siempre. Por lo tanto, me parecía importante crear un bajo relieve tórico en donde poder reducir el diámetro y dar como una sujeción por el cuello de la botella, lo cual conformó una botella distinta de las que existían y así se creó esta forma que luego se ha introducido un poco incluso en las botellas de plástico, en donde ya no es realmente necesario, puesto que flexiona la botella. Es dar seguridad al gesto, es el gollete. Cuando un objeto llega a su perfección, es bello, y yo digo el botón lo es, el calzador lo es, el peine lo es. Un tornillo Allen es precioso, digamos, ¿no? Es que lo que pasa no nos damos cuenta porque generalmente lo que funciona bien es tan discreto que no llama la atención. Tengo lo que tengo y lo utilizo como puedo, y eso nos pasa a muchos, que no cuestionamos nuestro día a día
porque lo damos por bueno, pero él tiene esa capacidad de observación intensísima de lo que no funciona bien de la realidad para hacerlo funcionar mejor. Y ese esfuerzo, ese trabajo intensísimo de análisis del funcionamiento de las cosas es lo que le permite luego detectar los problemas y luego darles respuesta, pero muchas veces los demás es que no detectamos los problemas, o sea, nos ajustamos a lo que tenemos, lo damos por bueno y no te planteas ni siquiera que pueda ser mejor. Y luego, sobre todo, pero es una pieza más especial, pues sobre todo hacemos mobiliario, bueno, trabajamos con madera, sobre todo. Y en aprovechar, digamos, tablones. El mismo tablón, el mismo hacer tablero. unas dos Ts. Claro, la ventaja del mármol es que se pueden pegar las piezas, no hace falta estas dos piezas, una que hacen una T. Lo he diseñado, bueno, pero esto lo ha hecho el herrero de aquí de la esquina, no ha sido una obra, digamos, para presentar a ningún cliente. Yo levanto el cristal y tú mueves la estructura. ¿Has visto? Claro, qué bueno. Es muy buena. Esa mesa puede servir, como hemos visto, para hablar y para dibujar o para comentar, pero si quieres hacer en plan tertulia, le das la vuelta a los soportes y queda a una altura baja. Sí. Tacos encontrados en servicio de estación, ¿no? Digamos, no hay nada, absolutamente, ya está. Sí, prefiero. Estupendo. Yo descubrí el diseño en Londres en el año 51, porque en Londres se le inauguró el Design Council, que era la forma de decir aquí estamos, la guerra había terminado, aquí estamos y estamos creativos. Cambiaron las farolas, cambiaron los bancos, las papeleras, todo en las paradas de autobús. Londres en aquel momento era un país, una ciudad, digamos, y un país en pleno desarrollo, avanzaban, se abría una nueva era, digamos, para llamarlo así. Yo volví a España y me viendo que había cambiado el mundo y Barcelona no había cambiado nada. Yo había estado 4 años fuera y era exactamente igual que cuando lo había dejado. Y entonces leí en la Vanguardia que habían unos arquitectos que habían querido crear el Instituto de Diseño de Barcelona, más o menos, entre los cuales estaba mencionado Antonio de Moragas. Aquí en España les habían rehusado esto, porque era sospechoso, toda asociación era, digamos, conspiración, digamos, ¿no? Y leí esto y pensé, hombre, pues hay gente que se interesa aquí. Y yo llamé a Antonio de Moragas, nos reunimos en el despacho de mi laboratorio en la calle Vía Augusta, y alguien dijo, ¿y por qué no nos hacemos como una agrupación del FAT, Fomento de las Artes Decorativas? Se creó, creo, en 1910, más o menos. Había gente, digamos, ebanistas y, en fin, supongo herreros y demás que se adhirieron. Y era una entidad más o menos en decadencia. Era en la cúpula del Coliseum, tenían allí, digamos, un club en el cual se reunían los miniaturistas navales, los soldaditos de plomo, etc. Y esto fue, digamos, la primera asociación de diseñadores españoles aquí en este país. Empezamos el diseño, los dos, primero él y después yo, entré más tarde, y nos consideramos como nos llaman los padres del diseño en España, ¿no? Bueno, él es más padre que yo, pero somos muy amigos, nos entendemos muy bien, conversamos amenamente sobre el tema, siempre muy bien, y mantenemos esta amistad que yo espero que se mantenga lo que nos queda. Entonces las normas eran, cosa que parece hoy en día increíble, si te reunías a más de 5 personas tenías que haber pedido antes un permiso en la comisaría de tu barrio. Y esto no lo hicimos nunca y nos reunimos cada semana unas 10 personas en el FAT. Siempre estábamos temiendo de que se abriera la puerta y viniera un policía y dijera qué hacíamos allí. Pero por suerte no tuvimos ningún problema en este sentido, ninguna ayuda tampoco, ¿eh? O sea que yo digo que si el diseño en España
se ha desarrollado mucho más rápidamente de lo que hubiera podido ocurrir, ha sido gracias a la sociedad civil, esto es evidente. Un dia el president Pujol, que és el que ja fa temps, em va dir, quan ens van donar el premi a l'André i a mi, el Premi Nacional, que ens van invitar a un dinar a la Generalitat, em va dir què podíem fer, Milà, pel disseny? I jo dic, doncs president, tot, perquè no s'ha fet res. I es va quedar una mica així i tot va quedar així i no s'ha fet res. Sí, el ICSIT era como el paraguas, digamos, de las asociaciones nacionales para protegernos, digamos, de si nos quieren impedir o crear algún problema. Bueno, tenemos un padrino. Si nos afiliamos a este paraguas, nos metemos bajo las alas de esta gallina madre, digamos, ¿no? Y fue la primera vez que, digamos, tuvimos un contacto internacional. El ICSIT hacía congresos cada 2 años en países distintos. Hemos logrado conseguir un congreso en Ibiza en el año 71, un congreso internacional, cuando todavía, digamos, estábamos en plena dictadura. En fin, era la dicta blanda, pero era todavía dictadura, ¿no? Y lo hicimos en Ibiza para no estar en España, digamos, país, sino que estar realmente en el Mediterráneo, digamos, ¿no? Y allí fue un congreso revolucionario con todo lo más nuevo que pudiera hacerse en cuanto, digamos, a un congreso absolutamente, no diré hippie, pero cerca de ello, ¿no? Y fue un fracaso, todo el mundo salió descontento, pero con los años se dieron cuenta de que aquel congreso era el único congreso que había sido realmente diseñado. Los demás podían haber sido un congreso de medicina o de astrología, digamos, ¿no? Conferencias y cenas de gala, digamos, era todo lo que se hacía. Quisimos hacer un congreso participativo realmente, porque la gente iba allí para escuchar a 4 o 5, digamos, genios de lo que fuera y comer unos platos típicos y volver a su casa. Pero participar realmente y traer sus inquietudes y hablar con otras personas no era posible. Quisimos hacer un congreso en el cual no hubiera grandes sesiones, sino pequeñas sesiones. Uno de los hoteles de la Cala Santa Eulalia, me parece que se llamaba, en Ibiza, se dedicó a que todas las habitaciones eran salas de conferencia mínimas y cada uno podía poner, quiero hablar a tal hora en tal sala. Pero esto exige, para que un congreso sea abierto, exige una organización impresionante y quizá fue un poco utópico creer que éramos capaces de llevarlo así. Había una especie de anarquía, digamos, no es la total libertad está muy cerca de la anarquía también, ¿eh? Y entonces muchos salieron descontentos porque no había podido ser. En cambio otros que lo tomaron realmente con una cierta, digamos, tranquilidad de espíritu y sin exigirle más de lo que podían exigirle, se lo pasaron muy bien. Se hizo, por ejemplo, queríamos que vinieran los estudiantes. Los estudiantes les cuesta mucho dinero ir ahí y no teníamos ninguna subvención de ninguna administración, sino que era simplemente la sociedad civil. Pues dijimos, bueno, vamos a hacer un campamento y para esto, ¿cómo podríamos hacer? Entonces en Madrid había un arquitecto que hacía hinchables, que era la gran tendencia de entonces. Y dijimos, bueno, pues hagamos un gran hinchable, pero que luego cada uno pueda hacerse su hinchable, o sea, hacer como unos añadidos. Era una idea muy bonita, ¿no? Y se hicieron realmente, se llamó Instant City, o sea, que era una cosa que llegabas allí, te daban plástico, tenías unos ventiladores que inflaban, digamos, y tenías que, con grapadoras, digamos, hacer tu propia cabaña, digamos, ¿no? Y fue un éxito total para los estudiantes, pero claro, la gente, grandes diseñadores que venían de América, de Inglaterra, de Alemania y tal,
aquella vida medio hippie que había por allí les asustaba. Venían con sus esposas o compañeras, digamos, con trajes de gasa rojo y tacones aguja, y evidentemente todo esto no encajaba, digamos. Había un choque cultural tremendo, ¿no? Pero en cambio, para muchos ha sido el congreso, digamos, el verdadero congreso en que se pudo comunicar. Un diseñador finlandés, Tapio Vaara, hizo unas esculturas en la playa con unos tubos de plástico. En fin, hubo una creatividad, un Ponsatí, que era un gironí que hacía esculturas hinchables, hizo unos que encima de la cal había unas esculturas. Había una creatividad enorme, digamos, pero no respondió el público ya, digamos, adulto, no comprendieron esto, ¿no? Y Miralda hizo unas comidas de colores, en fin, claro, ¿cómo vas a comer un pollo verde, digamos? Todo esto no lo entendieron, ¿no? Y creó un malestar. Yo que era vicepresidente dimití de la organización, porque no de la española, de la internacional, que no nos apoyó. No nos sentimos, digamos, apoyados por los grandes, digamos, maestros del diseño, ¿no? Más bien parecieron que se pusieron del lado de los que encontraban que aquello era un despropósito, ¿no? Había una creatividad en todos los niveles, ¿no? Cosa que no se entendió en aquella época. Cuando piensas cómo se me ocurrió, pues utilizar, primero pensé en que sería fleje de hierro, porque las pinzas eran de hierro. Y en Suecia tenían un fleje muy especial y tal. Compré unos cuantos metros, hice hacer unas pruebas, pero obligaba, digamos, a poner unos tornillos o soldar, etc. El canto era hiriente porque el fleje corta, no es un filo, pero es muy cortante. Entonces es cuando conocí que había un material plástico que recuperaba la forma, o sea que tenía una recuperación, pues. Pero entonces, ¿cómo pensé que podría ser al revés? Es decir, que la pinza cogía en vez de ser la pinza tradicional que tenías que mantener. Este momento de pasar de aquello a esto no lo puedo explicar. En cambio, el cenicero sí que es más claro, porque el cenicero es lógico, digamos, ¿no? Los ceniceros eran como unos platos, ¿eh? Y entonces yo fumaba, como mucha gente lo hacía entonces, y no sé, se abría una puerta y toda la ceniza se repartía por la mesa de dibujo en la que yo dibujaba y diseñaba. Me parecía como lógico que fuera profundo, ¿no? Lo que pasa es que la profundidad exigía que para apagar un cigarrillo tenías que encontrar un sitio donde hacer emerger ese cilindro central parecía una necesidad, ¿no? En fin, la creatividad hay cierta magia en la creatividad, en el sentido que entendemos magia normalmente, digamos, ¿no? Porque no sabes de dónde vienen las cosas. Da la impresión a veces que las ideas ya existen en algún sitio, en algún limbo, y que lo que hace falta es ir a buscarlas, digamos, ¿no? Y que los que llegan, pues pueden llegar por caminos distintos, pero van a parar a la misma solución, ¿no? Lo que sale de ti ha entrado, esto no cabe ninguna duda, quiero decir, pero ha entrado de una forma rara, inconsciente, pero si estás atento, pues tienes lo inconsciente y tienes lo consciente, además de lo inconsciente, ¿no? Mi hermano fue a América y nos llamó diciendo, los frascos no van, hace falta un diseñador. En una feria de muestras vi unas vajillas diseñadas por CDI, Misterio. Tardé 6 meses en encontrar el diseñador, que era André Ricard. Mi padre en la feria de muestras de Barcelona del año 60 encuentra una vajilla diseñada por la gente de Vidasoa
y detrás había un diseñador bajo un tal nombre CDI, y mi padre pues va buscando quién está detrás de este CDI, que le hizo gracia porque parecía un centro de inteligencia, y detrás estaba André Ricard, y encontró en André la persona que buscaba, ¿no? Y André pues era como en aquellos momentos era como un Robinson Crusoe del diseño, ¿no? Es que inventó el diseño, ¿no? Y André tenía un concepto muy Bauhaus, que los objetos tenían que tener una utilidad per se y tender a la simplicidad. André quizá tenía un concepto más funcional del diseño, y ahí es donde mi padre le dice, no, es que el diseño también puede incorporar lo que es la imagen, ¿no? No, tiene otra cosa curiosa, que es que alguien que es un poco tan cuadriculat o tan riguroso, ¿no? No se le espera que tenga mucha poética, digamos, ¿no? Él tuvo a Puig como cliente y les hacía frascos de perfume, el famoso de Agua Brava y muchos otros, ¿no? Y cumplen su función, evidentemente, y están pensados en su función, pero tienen mucha poética también detrás. El frasco siempre ha tenido una función expresiva, digamos, porque la función práctica, un tapón y incluso de corcho o de rosca y un frasco cilíndrico cumple perfectamente, ¿no? Pero como el aroma, que es lo que se vende, la fragancia, no tiene visión alguna, el frasco lo que hace es ser un poco el reflejo del alma, digamos, ¿no? La función ahí es una función como más profunda, ¿no? Que tiene que ver con una cierta ensoñación y con trasladar otras cosas. Tiene menos de racional y más de emocional. Tiene frascos míticos. Aquesta, no? Aquest és un producte nostre, un disseny de l'André Ricard. Sí. Y eso es una escultura del Miró. Hicimos una colaboración con André Ricard, un frasco en los años 60 y pico, y luego casualmente pues Miró cogió este frasco, como en la cultura esta del objet retrouvé, hizo esta escultura que le sacó el tapón y le puso unos brazos al frasco. Este frasco viene de una colaboración entre Puig y André, ¿no? Y esta escultura, pues después de bastantes años, la tenemos como sede, la sede emblemática del grupo, como la escultura que relaciona pues Miró, André, la relación con el arte y el diseño desde hace 40 años, ¿no? Era capaz de mantener una relación con un cliente durante mucho tiempo, y eso también define a alguien, ¿no? Eso quiere decir que haces las cosas bien, que tienes un buen trato, que trabajas, claro, que eres capaz de escuchar, y con Puig duró muchísimos años haciéndoles cosas. El cliente viene con un problema, está clarísimo, porque si no, no vendría, quiero decir. Y ese problema viene a pedirte una solución. Entonces, lo que tienes es que conocer muy bien el problema, te lo tiene que explicar muy bien. Bueno, porque es que sin encargo no hay programa y entonces se tendría que ceñir a la pura forma y eso yo creo que él le debe dar alergia, ¿no? Empezar a diseñar desde la forma. Necesita siempre tener clara cuál debe ser la función, la utilidad del objeto, para qué sirve, cómo se usa, desde la cercanía, incluso cuando él hablaba desde la ergonomía. O sea, necesita datos, o sea, no es una idea, no es un diseñador platónico, es un diseñador que necesita saber, tener claro para qué va a servir, tener claro a quién se va a dirigir, tener claro cómo se va a utilizar. O sea, lleva el diseño a un mundo de pensamiento racional y de pensamiento proyectual en el que yo creo que él se esfuerza en no dejarse llevar por otro tipo de lógicas que podríamos decir más cercanas al pensamiento estético del arte o de la impresión más física. Yo creo que él se esfuerza siempre en mantener ese rigor de pensamiento racional, objetual, de productivo, económico, de usuario, para poder explicar los procesos como de principio a fin, sin veleidades personales. Y en este sentido es muy importante el que nos comuniquen toda la información que tienen, lo que desean, lo que anhelan y además para quién lo hacen. Porque nosotros, los diseñadores, creo que tenemos que ser un poco los embajadores del usuario futuro. La mejor forma de servir a la empresa es hacer un producto acertado que el usuario acepta y no quizá a veces las exigencias de un marketing que quizá mira a corto plazo. Nosotros miramos un producto tiene que durar, creo, mucho y los aciertos duran, los desaciertos desaparecen rápidamente.
Doncs ara estem al Museu del Disseny, als espais de reserva. Els espais de reserva són un gran magatzem, que és on es guarden totes les col·leccions que no estan exposades. Doncs probablement l'André Ricard sigui un dels dissenyadors dels que tenim més quantitat de peces. Per la història del disseny aquí doncs és un pioner i va ser mestre de tot el que va venir darrere, o sigui, va obrir camí. Potser hi ha una 70ena de peces només d'ell. A més, l'André representa un tipus de disseny molt de l'objecte quotidià. Quan a l'exposició pots observar les persones, els visitants, com van dient jo tinc això, la meva àvia té això, a casa els meus pares hi ha això. De fet, els dissenyadors espanyols comencen a tenir presència a les col·leccions internacionals, però quan vam començar tenien zero presència i ara molt poc encara. Però sí que trobo que és feina nostra de posar-ho en valor. Me encargaron unos interruptores de pared y los que existían en ese momento, que eran muy correctos, pero tenían unos cantos vivos y casi diría agresivos. Y me pareció que en un interruptor lo que haces sobre todo es tocarlo, no lo miras poco. Lo miras el primer día para escogerlo, pero luego lo que haces al entrar es darle un manotazo. Y por lo tanto esos manotazos en un objeto de cantos vivos siempre creaban un pequeño molestia, no era evidentemente una herida, pero era algo molesto y pensé, ¿por qué no hacer algo que sea como un canto rodado de una piedra de río en que todo es muy suave y muy dulce? Y la transformación que hice es simplemente darle más sensualidad al gesto, digamos, puesto que el gesto es lo importante en un interruptor. Yo creo que se acota a sí mismo y dice yo soy diseñador industrial y a partir de aquí tengo muchísimo que hacer, no tengo por qué incorporar otros elementos que son de otros mundos, aunque en ciertos momentos eso no quiere decir que, por ejemplo, cuando tiene que trabajar el temas más simbólicos o temas más representativos, cuando lo requiere, pues se entiende que hay que cambiar de registro, pero para las funciones de uso y para la función cotidiana se fuerza mucho a quedarse en un terreno de juego que cree que es el que lo define profesionalmente y disciplinarmente. Teníamos un producto que era un colgador de armarios antipolillas y las ventas nos iban bajando fuertemente, y entonces vimos que la competencia tenía un diseño mejor que el nuestro indiscutiblemente. Entonces yo pensé que lo mejor que podíamos hacer era acudir a un diseñador de renombre y pedirle a ver si se dignaba, porque hay que pensar que realmente es un producto muy modesto. Y acudí a André Ricard, ¿no? Me recibió encantador y dijo, bueno, pues quiero estudiarlo y te diré alguna cosa. Estudiamos que el colgador fuera mucho más seguro que un simple gancho, porque al sacar una ropa gira el gancho y puede caer cuando puede caer y salir del bolsillito en cuestión. Se había comentado de que las pastillas, aunque no fueran muy tóxicas, pero evidentemente si eran para matar polillas, tampoco eran muy sanas, digamos. Por lo tanto, y como eran muy bonitas, porque eran blancas, eran como un donut blanco, con destellos brillantes, y podías, para un niño pequeño, digamos que la encuentra en el suelo porque se ha caído del colgador, etcétera, pues se la pueden poner en la boca y realmente no era lo conveniente. Por otro lado, que no sea un bolsillo, que realmente esté ocluido de una forma imposible de abrir, para que jamás salga la pastilla de dentro del propio producto. Un tiempo después me llamó y me dijo, he preparado una cosa que no le vamos a llamar colgador, que le vamos a llamar pinza, que es para colgar en el armario y que realmente rompe un poco con lo que hay. Y sin embargo, tiene la ventaja de que no va a suponer ningún coste adicional para el consumidor, que en realidad es lo que se trata. Un gancho que permite, digamos, girar sin caerse, que me parece importante, decisivo, que es fácil de quitar también si quieres quitarlo. Recuperamos fuertemente nuestra posición en el mercado, volvimos, incluso sobrepasamos las cifras que vendíamos anteriormente. Es más, se difundió más el tipo de productos antipolilla de lo que había sido en origen, ¿no? Hay que tener mucha más humildad cuando se diseña, no querer hacer la revolución, digamos, sino la evolución. Y es por pequeñas evoluciones que verdaderamente se consiguen grandes resultados.
El Art Center, donde yo di clases, era interesante porque eran unas escuelas taller. Hacía clases muy divertidas, pues se las preparaba. Y como buen riguroso que es, cuando tú llegabas a clase, él ya estaba en clase, siempre. Nunca llegaba detrás de los alumnos, siempre llegaba él primero. Me acuerdo que la teníamos como en un altillo de arriba del chateau, porque estos alquilaron un chateau para hacer toda la escuela, y siempre estaba allí preparado, con toda la clase preparadísima. Y era muy ameno, era muy ameno. Yo recuerdo clases de él que iban desde hablarnos, pues, otra de sus obsesiones, de la perfección del botón como diseño, que tiene toda la razón, ¿no? El botón y el ojal, que no es mejorable, que es perfecto y que por eso es bonito, y el imperdible y este tipo de cosas, hasta de repente empezar a hablarnos de los números Fibonacci y de cómo se repetían en la naturaleza y de cómo esta sección de números era perfecta y hacía que las cosas fuesen más bellas. Yo siempre he sido un admirador de Escandinavia porque precisamente hasta hace poco hacían un diseño muy lógico y muy coherente y no vinculado, digamos, a mejorar las ventas mediante, digamos, efectos espectaculares, ¿no? Sino que la utilidad fuera la que justificara el interés por el producto, ¿no? En los años 70, y entre las muchas lámparas que diseñé para Metalarte que existía entonces, hice una lámpara que era como un globo y me parecía que daba una luz perfecta para iluminar una mesa, pero en una habitación era una luz muy dura y le faltaba un poco de ambiente a la habitación. Y entonces cuando me pareció interesante hacer alrededor un rayo de luz que aprovechaba la luz de la misma bombilla y daba un poco de ambiente a la habitación, no era una luz tan cruda. Y ahora precisamente Santa Icola la ha retomado por considerar que aportaba realmente ese pequeño plus, que en el fondo no puedes inventar grandes cosas, pero sí pequeños detalles que dan más humanidad a la iluminación. Reeditar es simplemente no seguir las modas y hacer memoria y ver que cosas que se hicieron antes valen la pena y que hay que llevarlas al hoy. Pero creo que esto forma parte, o sea, que es un pequeño trozo de algo más grande, que es defender una estética, una belleza y que lo bonito no entiende de tiempo. La idea de la tatú surgió porque él leía en la cama y su mujer no. Entonces le molestaba siempre que tenía, bueno, típico momento cotidiano, luz encendida, apagada, no, yo quiero leer, tú no, bla, bla. Y entonces en un vuelo transatlántico, que él estaba leyendo su libro, fue el momento de, wow, o sea, es esto necesita una luz, chorro de luz, que estás leyendo tu libro, que ves hasta las pecas de la foto que sale y el de al lado está durmiendo plácidamente. Entonces esto al final creo que la tatú, ¿no?, es la reproducción de este momento en un objeto cotidiano que puedes poner en la estantería, en donde tú quieras. Lo primero que André hizo para nosotros no fue eso, fue la caja que contenía el archivador, porque al final era un archivador de plástico convencional. Lo que hizo André fue, y lo habéis visto, pues, su envoltorio de madera, con su truquillo para abrirlo y tal y cual. Era precioso, sí, era precioso. Fui al Museo Olímpico de Lausanne, donde tenían las antorchas de los anteriores Juegos, y vi que realmente eran unos objetos que intentaban repetir, o cosas antiguas, porque la primera antorcha que se encendió en Grecia fue realmente un palo con, supongo, una tea o algo así que iba encendido.
El de Múnich, que fue el primero que se hizo ya en la época moderna, fue una copia prácticamente, pero metálica y con combustibles y tal. Las otras se parecían un poco a la de la Estatua de la Libertad, o sea, esta especie de pomo, así como una piña. Y pensé, pero ¿por qué no se hace algo que sea contemporáneo y que refleje un poco la época en que estamos? Y es cuando pues, fui moviendo muchos papeles finos, dibujando muchas cosas que fueran respetuosas, que no fueran una broma. Philip Stark hizo uno que parecía una zanahoria, digamos, me parecía un poco tratarlo, y además cuando hablé con él un día en Barcelona, le dije, mire, usted ha hecho la antorcha, la de Albertville, yo hago la de Barcelona, es el mismo año. Sí, la antorcha, sí, me desperté una noche, hice un dibujo y mis colaboradores, en fin, le quitó importancia, digamos, a esa antorcha. Y para mí no, para mí representaba Barcelona, recorrería, digamos, todo el país, tenía que ser algo que como si fuera, digamos, la custodia de Toledo, en fin, no sé, algo importante. Y salió esta forma que me pareció, pues tenía algo de este aspecto que decía de custodia, y por otro lado, pues era como con materiales muy actuales y reflejaba un poco, digamos, lo que en aquella época, hablamos del 90, de los años 90, que era el retorno del aluminio y todas estas cosas, digamos, más modernas, digamos, ¿no? Si puches algo hoy, pues seguramente es porque hombres como André pues dijeron una impronta, ¿no? y se dedicaron a hacer una marca y una empresa y un estilo, ¿no? Nunca es una línea recta, digamos, no empiezas de aquí y llegas allá, todo un laberinto, digamos. Por eso creo que sería interesante verlo, el recorrido que han hecho dos distintos diseñadores para llegar a una buena solución. Y seguramente los recorridos son completamente distintos. Y las soluciones posiblemente no exactamente iguales, pero sí que contengan, digamos, los principios básicos necesarios para la utilidad. Introducir una variable en su ecuación es muy complicado, porque él lo suyo lo tenía muy bien pensado, muy razonado, muy argumentado y muy sólido. Una vez me dijo, a ver, Mario, esto de que los clientes pidan propuestas, opciones, esto yo me niego, porque es una mentira. Es decir, Mario, es una mentira. Solamente hay una opción. Lo demás son sucedáneos, son trozos de una cosa, trozos de otra. Entonces, tienes que encontrar un cliente, el cliente tiene que entender que tú le vas a dar la solución. Pero además es que te da la solución realmente que vale, con lo cual no... que es lo que debería hacer siempre un diseñador, ¿no? El dar soluciones finales que no tengan caminos de salida. Si tú mismo no estás convencido, no te has convencido a ti, claro, o sea, él estaba convencido de que aquello era óptimo. Y entonces, ¿lo podías comprar o no? O sea, esa opción también te la daba, por supuesto. Mira, tú eres el cliente, puedes decir, oye, cojonudo, pero mira, no es esto. Pero de ahí a decirle, hazme otra cosa, no, es que lo que me ha salido es esto. Si me pongo a hacer otra cosa, será un artificio, o sea, no, lo que me ha salido es esto. Pero volvemos a la madurez, porque realmente es decir, oye, hay todas estas opciones, y al final también para llegar a la opción has pasado por 100. Y decir, no, es que es esta. Esto hay que tener una seguridad y una madurez que te lleve a decir, no, es que es esto. Bueno, el otro día me preguntasteis si estaba atento a lo que ocurría alrededor, que no funcionaba bien. Y uno de ellos, os comenté, eran los platos de aceitunas que te ponen en los restaurantes. Me parecía que podía tener una solución digna, digamos. Me di cuenta de que lo que no podían eran los huesos pasar cerca de las aceitunas. Había que disociar las dos partes, con lo cual me parecía que lo interesante sería hacer, digamos, un cuenco para las aceitunas y luego unos sótanos para los huesos. Al día siguiente hice algo, ya estudié un poco más a fondo y vi desde luego que tenía que ser de porcelana.
porque es el material que usan en los restaurantes, se puede poner en lavavajillas y por lo tanto es el más higiénico y tenía que ser blanco. Las aceitunas tienen que estar sobre un fondo blanco para resaltar y no con dibujos ni cosas folclóricas. En cambio, la parte de abajo, el sótano, como yo decía, sí que podía ser un color y un color además que ligara con el decorado del restaurante y de color también para esconder un poco menos, no iluminar los huesos cuando están en ese sótano. En este caso yo lo he hecho con estos colores porque he pensado ya que a quién podría proponérselo. Un restaurante que una nota roja siempre le va bien en la mesa. En fin, esto no son aceitunas, pero pueden dar cuenta, digamos, de lo que es. O sea que tendrá que ser un poco mayor, pero ya se ve que si yo estoy aquí puedo ponerle aquí el hueso, el que está allí. Por lo tanto, esto es circular y permite, digamos, este acceso desde cualquier rincón de la mesa, digamos, ¿no? Yo tengo la particularidad de que colaboro con una asociación autista que trabajan el material cerámico muy bien. Yo les he hecho diseños y hemos llegado a conseguir una calidad bastante buena. Y esto lo pueden hacer perfectamente, con lo cual hay una doble utilidad, digamos, ¿no? Servirá para los restaurantes a quienes les interese, pero además dará trabajo a esta asociación y se beneficiarán, digamos, del coste de venta de estos aparatitos, ¿no? Bueno, yo os voy a mostrar dos posibilidades, dos tamaños. O sea, esta es la que visteis. Que las escondemos, le damos un poco más de profundidad y evitamos esto, porque esto es una sola pieza. Y esto, digamos, haciéndolo en este tamaño sería lo mismo. Este es el que tú viste. Vale, este es más redondo, un poco más granatoso. Intenso, sí. Sí, es simplemente reducir las cotas, no readaptarlo. Una frase que me tocó mucho cuando la leí de René Ricard fue que decía que él solo sentía nostalgia por el futuro que no viviría. Eso me parece de una belleza y de una exquisitez, porque es muy fácil sentir nostalgia del pasado y de, uy, no volveré a no sé qué, o lo que sea, pero del futuro que no vivirás es bastante desgarrador de una manera muy bella al mismo tiempo. En general, visto desde una perspectiva un poco global, digamos, ves que se está perdiendo el tiempo en tonterías cuando hay cosas esenciales que están pendientes. Y el diseño electrónico, el informático, electrónico y tal, va por mal camino. Es decir, yo considero que esto no es un buen diseño. No creo que estas pequeñas teclas en donde dejas las uñas, digamos, sean un buen diseño. Es decir, lo que pasa es que el iPad, por ejemplo, que se supone que es un ordenador que manejas sobre las rodillas, se desliza a una velocidad que si no se te ha caído un par de veces es que lo usas poco. Quiero decir. Y los botones del iPad hay que buscarlos en la esquina a ver si este es silencio o este es, por favor, es un usuario que tiene que usarlo sin tener una duda, quiero decir. O sea, ¿por qué? Para que sea lo más delgado, lo más estéticamente bonito y tal, pero tú no usas lo bonito, tú usas lo útil. O sea que lo bonito pues es una escultura, una flor, o no sé, un paisaje, pero no una herramienta. Una herramienta ha de ser útil, es su primera necesidad, ¿no? En francés hay una expresión que dice à côté de la plaque, que quiere decir estamos al lado del problema, digamos, no estamos en el problema, ¿no? Por eso la belleza es una consecuencia, no es la finalidad. Te das cuenta que es una manera, un enfoque de vida, es decir, es vital, no es una pose ni una profesión para mantenerte económicamente ni para tener un estatus. No, es una situación de manera de vivir. Pero a mí lo que me gusta es que es como lo que yo pienso, ¿no? Que no, es como los arquitectos, yo no conozco muy pocos jubilados y diseñadores tampoco conozco jubilados. Entonces, trabajarán poco, tendrán poco, pero la cabeza
siguen queriendo hacer proyectos, que siguen haciendo cosas, es decir, siguen siendo profesionales. Y es una experiencia estar con ellos a ese nivel, porque dices, bueno, otro ha abandonado ya lo que ha estado haciendo durante, es decir, te das cuenta como una profesión se puede convertir en una pasión, y la pasión en tu manera, una forma de vivir, y por lo tanto no la abandonas cuando te mueres.